A ver, ¿qué pasaría si la realidad que vemos, que tocamos, no fuera la única que existe? Y si nuestro cerebro no crea el mundo, sino que, bueno, lo sintoniza, como si fuera una radio. Pues esta es la increíble historia de un hombre que dedicó su vida entera a demostrarlo. Piensen en esto, una comunicación directa, así instantánea, de cerebro a cerebro, sin que importe para nada la distancia. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, pues hubo un científico que aseguró haberlo medido en su propio laboratorio. Y justo ahí, en la mismísima cúspide de su carrera, Jacobo Grinberg Silverbaum simplemente se esfumó. Desapareció sin dejar ni un solo rastro. Lo único que nos dejó fue un legado de ciencia, totalmente revolucionaria y un misterio que, hasta el día de hoy, nadie ha podido resolver. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque para entender el misterio de su desaparición, primero tenemos que entender quién era este hombre. Y ojo, no hablamos de un charlatán cualquiera, para nada. Él era un neurofisiólogo pionero, uno de esos que se atrevió a cruzar esa frontera tan delicada entre la ciencia pura y dura y la conciencia. Grinberg, originario de la Ciudad de México, era un académico de primer nivel, o sea, fundó laboratorios, publicó más de 50 libros y un montón de artículos. Y su trabajo lo llevó a explorar de todo, desde la neurofisiología más rigurosa hasta la sabiduría ancestral de los chamanes de México. Su currículum era de verdad impecable, y eso es lo que hace que sus teorías y, bueno, su destino final sean todavía más desconcertantes. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a hablar de la visión del mundo tan radical que estaba desarrollando justo antes de desaparecer. Y no era solo un estudio más, no. Esto era un paradigma completamente nuevo, una forma totalmente distinta de entender la realidad misma. Miren, la neurociencia tradicional nos dice que el cerebro, construye la realidad a partir de lo que ve, oye, siente, ¿no? Grinberg le dio la vuelta por completo a esa idea. Él propuso que la realidad ya existe allá afuera, como un campo de información súper complejo, y que nuestro cerebro en realidad actúa más como un filtro, un decodificador. Piénsenlo, más como una antena que como un creador. Y a este tejido fundamental de la realidad, a este campo, él le puso un nombre, la látiz. Imagínense una especie de red, una matriz de energía que contiene absolutamente toda la información del universo. Ahora, agárrense. Según su teoría, la látiz, en su estado puro, no tiene ni espacio ni tiempo. Es nuestro cerebro, a través de lo que él llamaba su campo neuronal, el que interactúa con esta red, la interpreta y la traduce en el mundo de 3 dimensiones que todos conocemos. O sea, en esencia, es como si cada conciencia estuviera esculpiendo su propia realidad a partir de este campo universal. Pero aquí viene lo más importante. Grinberg no se quedó solo en la teoría, para nada. Como buen científico, él necesitaba pruebas, evidencia experimental. Y lo que aseguró haber encontrado fue tan revolucionario como su propia teoría. La pregunta era lógica, ¿no? Si todos nuestros cerebros interactúan con la misma látiz, ¿acaso no podrían interactuar entre sí a través de ella? Y esa fue exactamente la pregunta que lo llevó a su experimento más famoso, y por supuesto, el más controvertido. El diseño del experimento era súper metódico. A ver, paso a paso. Primero, le pedía a 2 personas que meditaran juntas para crear un vínculo, una comunicación. Luego, las separaba, a cada una en una jaula de Faraday, que son estas cámaras que bloquean cualquier señal electromagnética. O sea, estaban totalmente aisladas de cualquier forma de comunicación que conocemos. Y mientras a una se le daban estímulos como un flash de luz, se monitoreaba el cerebro de las 2. Y aquí es donde viene el resultado increíble. Grinberg reportó que justo en el momento en que el cerebro de la persona que recibía los flashes reaccionaba, el cerebro de la otra persona, la que estaba aislada y sin recibir ningún estímulo, mostraba una actividad casi idéntica. Al mismo tiempo, a este fenómeno lo bautizó como el potencial transferido. Y esta tabla básicamente nos muestra ese momento eureka de la investigación. Miren la primera fila. Antes del estímulo, la actividad cerebral de ambos es, pues, aleatoria, no hay conexión. Pero fíjense en la segunda fila. Después del estímulo,
pasa algo increíble. Sus ondas cerebrales se sincronizan, de una manera que estadísticamente es casi imposible. Para él, esta era la prueba que buscaba. Dos mentes, separadas por el espacio, que parecían estar conectadas. Pero la historia se pone todavía más compleja. Resulta que el trabajo de Greenberg no estaba ocurriendo en una burbuja. No, para nada. Al mismo tiempo, al otro lado de la frontera, en plena Guerra Fría, la agencia de inteligencia más poderosa del mundo estaba explorando ideas sorprendentemente parecidas. Gracias a documentos que se desclasificaron, hoy sabemos que la CIA, súper preocupada por lo que investigaban los soviéticos en el campo de lo paranormal, invirtió millones de dólares en programas como Stargate. Su objetivo, entrenar visores remotos para espiar psíquicamente, así como lo oyen, espiar lugares e información a miles de kilómetros de distancia. La cronología es fascinante, porque mientras Greenberg publicaba sus estudios en México, la CIA estaba, en secreto, haciendo sus propios experimentos. Y cuando los comparamos lado a lado, es que es asombroso. A ver, sus objetivos eran distintos. Uno buscaba conocimiento científico y los otros, pues, una ventaja militar. Pero las ideas de fondo eran prácticamente idénticas. Ambos creían que la conciencia no está encerrada en el cerebro, que puede interactuar con una estructura fundamental de la realidad. Llámese la látice de Greenberg o el universo holográfico de la CIA. Al final, hablaban de lo mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final, nos queda un misterio profundísimo, tanto científico como humano. Tenemos a un científico brillante que estaba empujando los límites de lo que creíamos posible y que, de repente, sin más, desaparece. Esta cita es potentísima. La encontraron en sus archivos de investigación y la escribió una colega suya poco después de que desapareciera. La geniofagia, este canibalismo con que la sociedad acaba con las mentes que brillan, una vez más, entró en acción. Geniofagia, o sea, el acto de devorar a los propios genios. Es que captura perfecto la tragedia y toda la sospecha que rodea este caso. Y te deja pensando, ¿acaso su trabajo era demasiado peligroso? A ver, repasemos los puntos clave de esta historia. Tenemos una teoría que redefine por completo la realidad, un experimento que parece demostrar lo imposible, un paralelismo súper inquietante con programas de espionaje de la Guerra Fría y, para rematar, una desaparición que corta todo de raíz. Ese es el enigmático legado de Jacobo Greenberg. Y al final, nos queda la misma pregunta que ha perseguido a todos los que han estudiado su vida. ¿Estaba Greenberg a punto de lograr el mayor descubrimiento en la historia de la conciencia humana y alguien lo detuvo? ¿O quizás su historia es más bien una advertencia sobre los límites de la ciencia y lo fácil que es perderse buscando respuestas? La verdad es que la pregunta sigue abierta.